se corresponde con un sistema de competencia perfecta, ¿ok? Entonces, bueno, hay varios supuestos detrás de los modelos de equilibrio general. Básicamente son supuestos que tienen que ver con el modo en que operan las preferencias de los individuos y las tecnologías de producción, ¿sí? Nosotros vamos a ver un enfoque bastante simplificado, vamos a en general trabajar con un modelo de dos bienes, donde se producen dos bienes, ¿sí? Con los factores que ya tenemos identificados, que son el factor capital y el factor trabajo, y vamos a trabajar con un modelo de intercambio entre dos individuos, ¿sí? Y esa es una forma, digamos, de acotar la complejidad que tienen los modelos de equilibrio general, ¿sí? Insisto, se trabaja mucho con supuestos, supuestos en general de competencia perfecta, donde, digamos, hay una gran atomización de consumidores y de productores, y por esta razón eh, ningún productor puede fijar un precio, sino que los toma los precios de los bienes como dados, y los individuos que actúan como consumidores al mismo tiempo actúan como oferentes de factores, básicamente del factor trabajo. ¿Ok? Bueno, pero digamos, para tener un poquito una primera aproximación, acá hay dos capítulos que son claves que vamos a estar trabajando alternativamente, que es el capítulo 12 de Nicholson. El capítulo 12 de Nicholson lo tengo, hoy lo voy a usar un poco como lectura dirigida, de alguna manera, y el capítulo 16 de Pindick. Tienen la particularidad, estos dos capítulos, que, o mejor dicho, estos dos libros, esta bibliografía, que se presenta el problema a la inversa. Mientras que Nicholson plantea primero el modelo de equilibrio desde el lado de la oferta, de la producción, ¿sí? Pindick plantea primero un modelo de intercambio, o sea, desde el lado de la demanda, ¿ok? Y los dos, tanto Nicholson como Pindick, digamos, en el complemento de la presentación, digamos, bajan un poco la rigurosidad. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, Nicholson presenta el modelo del intercambio con menos rigurosidad que el modelo de la oferta, y Pindick presenta el modelo de la oferta con menos rigurosidad que el modelo del intercambio puro, ¿sí? Pero de todos modos son buenos complementos y nos van a servir para hacer un repaso, un review de todo lo que vinimos viendo hasta ahora, ¿sí? De todo lo que venimos viendo hasta ahora, de los principios de cómo el individuo elige los bienes en función de la tasa marginal de sustitución, en función de las utilidades que le dan los bienes. Perdón que interrumpa, hay gente que me dijo que está esperando en el... Ah, ok, 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 ok. Perdón por la interrupción. No, 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 está bien, está bien, está bien. Bueno, no, la verdad que acá estuve mal yo, que arranqué muy temprano, pero bueno, voy a rebobinar sobre este tema. Hoy lo que vamos a ver, posiblemente mañana veamos algún ejercicio. La idea mía era mañana presentar la corrección de los ejercicios del parcial y avanzar un poquito con este tema de equilibrio general, que como les venía diciendo, es una presentación relativamente simplificada
es una presentación simplificada de lo que es la problemática de identificar un vector de precios que genere, digamos, equilibrio en todos los mercados. O sea, que vacíe los mercados. Se usan algunos términos, van a escuchar algunos términos que se usan como sinónimos, que los mercados se vacíen significa que no hay excesos de oferta y demanda, tanto en el mercado de bienes como en el mercado de factores, ¿sí? Que es un poco lo que nosotros estuvimos viendo cuando arrancamos el curso haciendo un análisis sobre demanda. Lo que estuvimos viendo fue, digamos, la teoría del consumo. Y en ese sentido, lo que nos interesaba ver era que no hubiera, digamos, lo que va a presentar el modelo de equilibrio general, que es un modelo donde vamos a trabajar con dos bienes, ¿sí? Y el modelo de costos que nosotros vimos, donde se determinaban, digamos, los costos en función de la elección de los factores de producción, ¿sí? O cómo combinábamos los factores de producción era, digamos, el problema que nos planteamos cuando analizábamos la eficiencia en la producción. Acá lo que vamos a estar repasando son muchos de los términos y de las condiciones de optimalidad que nosotros veníamos viendo. Repito, cuando analizamos la conducta del consumidor en función de las preferencias, nosotros lo que hacíamos era igualar digamos, la relación de precios de los bienes con la relación marginal de sustitución entre los dos bienes. Ese era el criterio que nosotros utilizábamos para maximizar el bienestar del individuo. Ahora lo vamos a utilizar en un modelo de equilibrio general con el agregado que vamos a trabajar con dos individuos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que los individuos van a seguir buscando ese punto de optimalidad, ¿sí? Donde los bienes, digamos, sean seleccionados en función de la tasa marginal de sustitución, y esa tasa marginal de sustitución que obedece a unas preferencias individuales se coincidan con la relación de precios. ¿Se acuerdan que ese fue el primer criterio de optimalidad que utilizamos para definir cuánto iba a consumir el individuo? ¿Ok? ¿Se acuerdan, no? O sea, un poco ustedes lo vieron en el parcial, cuando buscaban el punto de optimalidad, era el punto donde la relación de precios, ¿sí?, coincidía con la relación marginal de sustitución para un individuo. Ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener dos individuos. Por eso les digo que la presentación que voy a hacer yo del modelo de equilibrio general es una presentación acotada, porque es uno de los temas más complejos que hay en economía, ¿sí? Básicamente, en economía aplicada se usan, digamos, nuevas técnicas, se han ido desarrollando y hoy en día están los modelos de equilibrio general computable, ¿sí? Donde básicamente hay que alimentar el modelo con funciones tecnológicas de producción, como pueden ser funciones de producción de tipo Cobb-Douglas, como utilizamos nosotros, o con funciones de demanda, que también pueden ser de tipo Cobb-Douglas o pueden ser funciones de elasticidad constante, funciones de tipo CES, ¿sí? Donde se puede lograr una flexibilidad en términos que la variación en precios relativos me permiten cambiar las canastas de consumo, lo cual no sucedía cuando trabajábamos con funciones de utilidad de tipo Cobb-Douglas. ¿Se acuerdan que lo que teníamos era que la participación del consumo
de cada bien era fija, no dependía de la variación de los precios relativos, ¿sí? Entonces esa era la debilidad que habíamos definido. Aguárdenme un segundito, por favor, que me están tocando el timbre. Bueno, les pido disculpas, cuestiones domésticas. Bueno, entonces, como les venía diciendo, podemos empezar, digamos, el abordaje de este tema desde el lado de del intercambio, ¿sí? O desde el lado de la producción. Nosotros en la primera clase que dimos, presentamos una frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Donde básicamente veíamos que había una relación cóncava, entre la producción de dos bienes y esa forma de la función de producción cóncava, o sea, con la panza hacia afuera, tenía que ver con el hecho de que los rendimientos marginales de producción eran decrecientes, ¿sí? Ok. Vamos a trabajar, vamos a incorporar algunos términos en este sentido, cuando veamos el contenido de estos capítulos. Algunos términos son, por ejemplo, el término de eficiencia en el sentido de Pareto, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe lo que significa esta definición? Creo que es si uno mejora, o sea, lo digo así, pues, si uno Sí, mejora, otra parte debería estar peor, y si no está peor, no exactamente. estaría mejor. Exactamente. La eficiencia en el sentido de Pareto implica que no hay intercambios beneficiosos a menos que una de las partes mejore en detrimento de la otra, ¿sí? Entonces, ese es un punto eficiente en el sentido de Pareto. Esto en el intercambio puede darse o también puede darse, digamos, en la producción, ¿sí? Así que bueno, este es un término que vamos a utilizar. Vamos a hablar de los dos teoremas del bienestar, que uno ya lo mencioné, y que básicamente dicen que el primer teorema dice que el equilibrio competitivo conduce a una solución Pareto eficiente, ¿sí? Ese es el primer teorema del bienestar. Eh, y vamos a presentar también el segundo teorema del bienestar. Digamos, esto es un poco una síntesis que nos dice que alcanzar una solución eficiente no implica necesariamente llegar a una situación equitativa,
pero que se pueden independizar, digamos, los criterios de eficiencia y equidad, y a posteriori trabajar con que el Estado intervenga para reasignar recursos y lograr que no haya un conflicto entre eficiencia y equidad, lo cual, planteado teóricamente, es muy fácil, pero en la práctica, en general, se suelen presentar conflictos entre soluciones eficientes y soluciones equitativas, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es que, digamos, puede la asignación inicial o la dotación inicial de recursos entre dos individuos puede condicionar muy fuertemente los niveles de asignación eficiente que se puedan alcanzar, en el sentido que puede haber una asignación eficiente desde el punto de vista económico, en la cual un individuo se quede con prácticamente todo y el otro individuo se quede con muy poco, ¿sí? Entonces, digamos, podemos llegar a una solución eficiente, competitiva, pero que sea muy inequitativa, ¿sí? Esta es alguna de las cosas que vamos a presentar. Pero empecemos un poquito por ver, digamos, que los mercados un poco se interrelacionan, no son independientes. Nosotros hasta ahora lo que hemos venido viendo son análisis de equilibrio parcial, ¿sí? Nosotros de pronto imponíamos un impuesto al combustible y teníamos que, bueno, se consumía menos combustible, había un impacto tanto en la oferta como en la demanda, y había una pérdida de eficiencia, también había una recaudación para el fisco, etcétera, del tipo del análisis que ustedes hicieron en el parcial, ¿sí? Pero nosotros nos circunscribíamos a ese mercado de combustibles. Ahora, como nosotros sabemos también que hay bienes que son sustitutos y hay bienes que son complementarios, lo que también, digamos, de alguna manera intuimos es que cuando generamos una distorsión, ¿sí?, en un mercado, va a haber una repercusión en otros mercados. Sin ir más lejos, fíjense, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, digamos, cuando Rusia invadió Ucrania, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó que hubo un boicot, un boicot de parte de Europa a Rusia en lo que es la compra de gas. El precio del gas subió muy mucho y como consecuencia, ¿sí?, como digamos el gas es un insumo energético, hubo una sustitución de este insumo energético por otros insumos energéticos, por ejemplo, el gasoil. Ahora, subió el precio del gas, también subió el precio del gasoil, subió el precio de la electricidad, hubo un impacto sobre el precio de los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que, digamos, los mercados están interrelacionados, ¿sí? Y la estática comparativa en un mercado individual es una abstracción, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es que las distorsiones que se generan en los mercados provocan reacciones en una variedad de mercados, ¿sí? Entonces, nosotros posiblemente, si nos interesa armar una simulación, como se arman simulaciones con los modelos de equilibrio general computable, digamos, donde se le asigna un impuesto a un determinado bien, lo que terminamos generando al final del día es un cambio en el vector de precios relativos que nos tiene que conducir a ese equilibrio, y acá va otro término que van a escuchar con frecuencia, walrasiano. León Walras, de ahí viene el término walrasiano,
es un economista que justamente estudió, digamos, los temas de equilibrio general, ¿sí? Y básicamente la condición de que no haya un desequilibrio es que el exceso de demanda de todos los mercados sea cero, ¿sí? Entonces, bueno, acá yo les presento, digamos, como primer abordaje del problema del equilibrio general, este tema donde les planteo es cómo se interrelacionan los mercados y sale de un ejemplo del libro de Pindick, donde tenemos una interdependencia entre dos bienes o dos servicios que son sustitutos. En este caso sería, digamos, el cine y los servicios, vamos a poner, de streaming, porque ahora hablar de... A ver, disculpe. Hola. Sí. No, bueno, vengan, los estoy esperando. Bueno, listo. Bueno, es un mal día para hacer compras por Mercado Libre. Bueno, entonces, ¿está claro este tema? No sé si se entiende, digamos, de qué va la cosa del equilibrio general. ¿Alguien que me diga sí, no, más o menos? Sí, sí, se entiende. Bueno, bien. Entonces, lo primero que, digamos, presentamos vamos a hacer el abordaje desde el lado de la oferta, ¿sí? Vamos a seguir un poco el camino que hace Nicholson, aunque posiblemente mañana yo presente un análisis del lado del intercambio, ¿ok? Entonces, primero que nosotros estamos analizando sistemas donde existe lo que se llama la competencia perfecta y gobierna la ley de un solo precio. Es decir, no puede haber precios diferenciales para vender para el mismo bien, porque en el caso de que hubiera precios diferenciales, habría un arbitraje que haría que el precio baje donde hay un exceso de oferta y suba donde hay un exceso de demanda, ¿sí? Cada persona toma los precios como dados y adapta su comportamiento para poder maximizar la utilidad. Las personas al mismo tiempo son oferentes de los servicios productivos, como dijimos, el trabajo, ¿sí? Y también consideramos que los individuos que ofrecen su trabajo no pueden influenciar en el salario, que es un salario que también está dado, ¿ok? Después se supone que hay una gran cantidad de empresas que producen cada uno de los bienes y cada una de ellas tan solo produce una pequeña porción de los bienes del mercado, ¿sí? Y supone que cuando las empresas toman sus decisiones sobre los factores productivos y la producción, lo que están pensando es en maximizar los beneficios, ¿sí? Obviamente todos los precios se consideran dados. Acá lo que vamos a encontrar como solución de los problemas de equilibrio general es un vector de precios relativos, ¿sí? No nos interesan los precios absolutos. Si un bien vale 20 y el otro vale 10, o si un bien vale 2.000 y el otro vale 1.000. Es análogo este análisis porque lo que a nosotros nos interesa es la relación de precios relativos, ¿sí? Ahora bien, como nosotros vamos a trabajar no con un individuo, sino con una población, lo que vamos a asumir es que todos los individuos tienen preferencias similares, ¿sí? Para poder agregar esas curvas de preferencia y establecer características sobre la demanda. Del lado de la oferta,
vamos a suponer que existe una cantidad fija de capital y de trabajo, ¿sí? Y vamos a ver la relación que existe entre productos y factores. Ahora les voy a pasar, así como les dije que íbamos a hacer una clase con lectura dirigida, a este gráfico que se llama construcción de un diagrama de caja de Edgood para la producción. ¿Todos alcanzan a ver este diagrama? ¿Se alcanza a ver? Bien. Entonces, digo para que ustedes después orienten digamos, la lectura del trabajo. Esto está en el capítulo 12, el título es el diagrama de la caja de Edgood, ¿sí? Que acá un poco lo que plantea es un análisis, como les decía hace un rato, donde suponemos que se producen dos bienes, ¿sí? Dos bienes. El bien X, ¿sí? Y el bien Y, ¿sí? Entonces, lo que acá se define, por ejemplo, es que la dimensión de esta cajita está determinada por la cantidad total que hay de trabajo y de capital disponible en la economía, ¿sí? La cantidad de los recursos, de estos factores que se van a usar para la producción del bien X, parten del origen que está abajo a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué se imaginan que sigue después, digamos, de tener esta cajita acá, donde yo tengo el origen de la producción del bien X, donde cómo determinábamos las cantidades producidas cuando analizábamos las isocuantas? Construíamos curvas convexas, ¿sí? Convexas, donde teníamos combinaciones de capital y de trabajo que nos daban niveles de producción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos imaginarnos es que para el bien X vamos a tener funciones de producción con isocuantas convexas que van aumentando de izquierda a derecha. ¿Se lo imaginan lo que le estoy diciendo? Ok, bien. Pero al mismo tiempo, digamos, voy a tener también en espejo una situación donde voy a estar produciendo el bien I, ¿sí? Y como la cantidad de capital y de trabajo está fija, ¿sí? Todo lo que no use de capital y de trabajo para producir el bien X, lo voy a utilizar para producir el bien Y, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo acá? Un punto cualquiera de la caja de Edgood representa una asignación entre los dos bienes, ¿sí? Que emplea plenamente los recursos disponibles. ¿Qué significa? Significa que para producir, que este punto A me dice que estoy produciendo con una cierta cantidad, digamos, de trabajo para producir el bien X, ¿sí? Que se mide de izquierda a derecha, ¿sí? Y una cierta cantidad de capital para producir el bien X que se mide acá del origen hacia arriba, ¿sí? Pero al mismo tiempo, también este punto me está indicando, ¿sí? Que estoy utilizando una cantidad de trabajo que es, digamos, el complemento que no utilizo para producir el bien X y que lo voy a utilizar para producir el bien Y. O sea que de alguna manera yo también voy a tener isocuantas acá, niveles de producción, que parten de un origen que está dado vuelta, ¿sí? O sea que si ustedes se imaginan,
en esta caja que ideó este economista que se llama Ed Wood, lo que pensó es medir cómo se producen dos bienes al mismo tiempo utilizando los factores disponibles en la economía. ¿Y qué es lo que tengo entonces? Tengo esta situación, o sea, fíjense que estas curvas, ¿sí? Convexas al origen, ¿sí? Me determinan los niveles de producción del bien X, que va aumentando hacia el noreste, ¿sí? Mientras que los niveles de producción del bien Y van aumentando, pero desde este origen hacia abajo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo? Tengo que en el punto A, ¿sí? Yo estoy produciendo una cantidad X2, ¿sí? Del bien X y una cantidad Y2 del bien Y, ¿ok? Pero estos niveles de producción, con estos factores, digamos, yo podría mejorar la asignación de estos factores de modo tal que, por ejemplo, fíjense, si yo aumento la producción, puedo aumentar la producción del bien X sin disminuir la producción del bien Y. ¿Cómo sería eso? Fíjense, yo estoy en este punto y me desplazo a una isocuanta más alta, ¿sí? Más alta, y entonces voy a producir en forma más eficiente en el punto P3, ¿sí? O sea, voy a estar produciendo en la frontera de las posibilidades de producción y no en un lugar que pueda ser superado. Piensen un minuto, ahora vengo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿Cómo lo vieron esto? ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Dale, Nacho. Sí, sí, sí. Cuando vos armás todas estas, el choque de las dos, de la línea convexa con la línea cóncava, ¿no? De Y con X, ¿no? Sí, sí, sí. Son distintas curvas, eso lo entiendo. Y vos cuando te apoyás no, yo entendí, creo que yo ¿Ok? entendí. Quiere decir que este es un punto, el punto Vos A. te podés apoyar en una curva, aunque no sea aunque no se, porque no se puede, tipo, vos no te podés apoyar en la curva X3 y Y2 al mismo tiempo, ¿o sí? Sí, 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 justamente. En ese punto de tangencia, estás produciendo en forma eficiente, ¿sí? Estás produciendo en forma eficiente porque, fíjate, acá lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, vos podías mejorar la performance de producción del bien X, ¿sí? Sin afectar la producción del bien Y. Entonces, Ok. quiere decir que cuando pasaste de un punto A
a un punto como el P3, ¿sí? Lo que vos hiciste es mejoraste la asignación de tus recursos de capital y trabajo, de modo tal que ahora producís por lo menos más de un bien y lo mismo del otro bien, ¿entendés? Ok. Quiere decir que en esta línea, Sí, este, lo de la línea grande lo entendí, que es el óptimo. claro, en esta línea se encuentran todos puntos que son Pareto eficientes. ¿Qué significa? Que vos, por ejemplo, no podrías mejorar la performance de producción de X si no es afectando la cantidad producida del bien Y, ¿entendés? Entonces, esta es una frontera de posibilidades de producción que es Pareto eficiente, ¿ok? ¿Ok? Ok. Entonces, acuérdense, ¿sí? Que, digamos, cuando en este punto, vos lo que tenés, en este punto como el P3 o el P2, tenés que, digamos, la tasa de sustitución técnica entre factores, ¿sí? Para producir dos bienes distintos, ¿cómo es? ¿Cómo? De nuevo. ¿Cómo es la tasa? ¿Te acordás que nosotros usábamos cuando hablábamos de la producción La y TTS, sí, es entre los dos bienes. exacto, entre los dos factores, lo que nosotros tenemos es que en este punto la TTS es igual para los dos bienes, o sea que la condición de Ok. eficiencia se da siempre y cuando la tasa de sustitución técnica de capital por trabajo sea igual para los dos bienes, ¿ok? Ok. Cuando chocan las dos curvas pasa eso. Exactamente, exactamente. Esto son asignaciones eficientes que, digamos, las podemos expresar en una curva de esta naturaleza, ¿sí? Fíjate, los puntos P1, P2, P3 y P4, Perdón, ¿sí? y cuando vos le sumás entonces hay puntos en los que chocan y no son parte, y no son Pareto eficientes, pero igual la TTS es la misma, ¿o No, no? porque acá si no son tangentes, la TTS no es la misma. Fíjate, en el punto A, la tasa Ok. de sustitución técnica del bien I, tiene una pendiente muy pronunciada, y la del bien X tiene una pendiente muy acostada. Entonces, Ok. no tienen la misma TTS, solamente tienen la misma TTS en los puntos de tangencia, ¿ok? O sea, en los puntos en que chocan las tres curvas sería. No, esta curva es una curva que la construimos una vez que primero identificamos los puntos de tangencia, Ok. ¿entendés? Ok. Esta curva es como la resultante, ¿sí? Ok. Es la Entonces, curva, para que sea 100% exacta, tendría que ser más ancha, ¿o no? Porque hay más ¿cómo más? puntos de tangencia. Sí, sí, todos estos, en Ok, cada uno de estos puntitos que está en esta curva, hay perfecto. tangencia entre dos niveles de producción de ambos bienes. Nosotros Perfecto. simplemente dibujamos uno, dos, tres, cuatro puntos de tangencia, ¿sí? Que acá lo que estamos definiendo, en realidad, fíjate que es los niveles de capital y trabajo que hacen la producción eficiente, ¿sí? O sea, estos puntos nosotros lo podemos expresar, esta asignación eficiente, como esta frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Tenemos los puntos P1, P2, P3 y P4, ¿ok? Y acá estamos hablando de lo mismo, la cantidad de bienes y la cantidad de bienes X, ¿sí? Sí. Quiere decir que esta frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Es una curva que es, ¿cómo la llamamos? Pareto eficiente, ¿ok? Por ejemplo,
si nosotros estuviéramos produciendo un nivel de I2, un nivel de I igual a I2 y un nivel de X igual a X2, estaríamos en un nivel A, ¿sí? En una asignación A, que es la misma asignación A que está acá, ¿sí? Que es ineficiente, porque sabemos que podemos reorientar o reasignar los recursos para llegar a la frontera, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que de alguna manera, ¿hola? ¿Me Sí, sí, escucha? sí, sí. De alguna manera podemos mejorar tanto la producción de un bien como como la de otro bien. Por ejemplo, dado I2, podemos ahora aumentar la producción de X2 a X3, ¿sí? O en forma radial nos podemos proyectar y adentro de este área estaríamos mejorando la producción de uno de los bienes o de los dos en forma simultánea. Profe, Sí, no me termina de quedar claro porque donde vos decís que se cruzan las curvas tangencialmente, donde la TTS es igual, eh, dijimos que es eficiente en términos de Pareto. Pero ¿por qué? exactamente. Pero ¿por qué si la eficiencia de Pareto dice que para que uno esté mejor, otro tiene que estar peor? Porque Exactamente. Fíjate, lo señalé acá. Fíjate, este es un punto, el punto P1 es un punto Pareto eficiente. ¿Por qué? Porque para que se produzca más de X, ¿sí? Que se mide con esta isocuanta, solamente puedo producir más de X produciendo menos de Y. En cambio, en este punto no. Yo puedo producir, en este área, yo puedo aumentar la producción de X sin reducir la producción de Y, que está en la curva I2. ¿Sí? O sea que el punto A es una asignación que no es Pareto eficiente, porque yo puedo mejorar la producción de uno de los bienes sin afectar la producción del otro. O mejor dicho, puedo aumentar la producción de ambos bienes, ¿sí? Y estar mejor que en la asignación inicial. Pero pensalo como que yo puedo mejorar, digamos, la cantidad de bienes que produzco de X sin empeorar la cantidad de Y. Entonces, el punto A no es un punto Pareto eficiente. En cambio, cualquiera de estos puntos que están sobre la curva de contrato, esta, ¿sí? Para mejorar o aumentar la cantidad que se produce de un bien, necesariamente tengo que reducir la cantidad que se produce de otro bien. Y esto también lo puedo ver en esta frontera de posibilidades de producción. Esta frontera de posibilidades de producción lo que me dice es que estos puntos que son eficientes, que estaban graficados de otra manera en el gráfico de más arriba, nos dicen que, por ejemplo, yo puedo, para pasar de P1 a P2, implica que yo aumento la producción de X, pero reduzco la producción de Y. En cambio, en este punto, A es un punto que no es eficiente en el sentido de Pareto, porque yo puedo aumentar la producción de X sin reducir la producción de Y. ¿Sí? sí, sí, clarísimo. Perfecto, buenísimo. Bueno, esto es muy importante porque, digamos, por la forma que tiene la curva, lo que nosotros tenemos es que las pendientes en cada uno de estos puntos representan la tasa de sustitución técnica, ¿sí? Así como en este gráfico teníamos que esta pendiente representaba una determinada relación de sustitución técnica, de igual modo tenemos que ahora, por ejemplo, para producir
más, por ejemplo, para el punto OX es un punto que ¿cuánto estoy produciendo del bien X? 0. Muy bien, 0. Quiere decir que yo puedo aumentar una cantidad, una unidad en X, prescindiendo de media unidad de Y, ¿sí? Quiere decir que la productividad marginal de Y acá es baja, ¿sí? Acá es baja, porque estoy produciendo mucho Y, ¿sí? Y acá, por ejemplo, para pasar, digamos, de P3 o de P4 digamos, si quiero, digamos, producir una cantidad adicional de X cuando estoy consumiendo mucho de X, tengo que ceder, ¿sí?, mucho de Y, ¿sí? Porque acá, de nuevo, la productividad de X ya es más baja, o lo que es lo mismo, el costo marginal de X es más alto, ¿sí? Esta función, esta curva o frontera de posibilidades de producción, nos revela, de alguna manera, la relación de costos marginales que existen entre ambos bienes, ¿sí? Acá el costo marginal de X es muy bajo y acá el costo marginal de X es muy alto. Y por supuesto ocurre al revés, la inversa con Y, ¿sí? O sea que esta es una curva, de alguna manera, que me está revelando los costos marginales que hay para producir ambos bienes. Y es una suerte de curva de oferta, ¿sí? Acuérdense que la curva de oferta es la curva de costo marginal a corto plazo, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, tengo la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? Dice que la frontera de posibilidades de producción muestra las distintas combinaciones de dos productos que es posible producir con cantidades fijas de factores si estos se emplean con eficiencia, ¿ok? O sea que estos son todos puntos eficientes que se están produciendo de forma eficiente con la cantidad de capital y trabajo que yo tengo, ¿sí? Los puntos que están al interior de esta frontera son puntos que son ineficientes, o sea, yo podría mejorar la producción respecto a este nivel que tengo porque estoy produciendo de una forma ineficiente. Y un punto que estuviera por afuera de la frontera es un punto que es inalcanzable. O sea que lo que a mí me conviene es siempre producir en forma eficiente y situarme en esta frontera de posibilidades de producción. Por eso les digo que es como una suerte de curva de oferta, ¿sí? Bueno, ahí definimos lo que es la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entonces, también lo que tenemos es que la tasa de transformación de un producto, ¿sí?, que es la TTP, es la pendiente de la frontera de posibilidades de producción. O sea, ¿cómo reemplazo, ¿sí?, la producción de un bien por la producción de otro bien? Viene determinado por la frontera, ¿sí?, de posibilidades de producción. La TTP, o sea, es justamente la pendiente en cada uno de estos puntos eficientes. ¿Ok? Bien. Ok. Bueno, la TTP, ¿sí? Como les dije hace un rato, no es otra cosa que esa pendiente a lo largo de OX
o I, ¿sí? Y esa pendiente también me está representando la relación de costos marginales de cada uno de los bienes, ¿sí? El cociente de costos marginales, ¿sí? Bueno, esto es la TTP. Acá aparece, ¿sí? Esto que les dije hace un rato. La TTP, que es la pendiente a lo largo de esa curva, es el costo marginal de producir un bien respecto del costo marginal de producir el otro bien, ¿sí? Ok. Acá, por ejemplo, el costo de producir, marginal de producir X es muy bajo y el costo marginal de producir Y es muy alto. O sea que la TTP acá tiene una pendiente baja porque es un numerador bajo sobre un denominador alto, costo marginal de X sobre costo marginal de Y. Acá fíjense cómo esta pendiente se empina. Bueno, porque justamente lo que ocurre es que el costo marginal de producir X, cuando produzco mucho X, es alto, y el costo marginal de Y, cuando produzco poco Y, es bajo. ¿Ok? Por eso estas pendientes están reflejando la relación de costos marginales. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Ok. Yo les dije que esa función, la frontera, lo que nos representa es una curva de oferta en términos de costo de oportunidad. Los costos de oportunidad medidos como el costo marginal. Bueno, este ejemplo posiblemente lo vamos a hacer mañana o vamos a hacer el, el ejemplo 12.2. Bueno, fíjense ahora digamos, cómo se determinan los precios de equilibrio. ¿Sí? Ok. Lo que yo tenía y sabía de la primera parte de la materia es que en un mercado competitivo el costo marginal ¿a qué es igual? Al ingreso marginal. Sí, pero un mercado competitivo ¿a qué es igual el ingreso Al marginal? precio. Muy Al El bien. precio. precio. Muy bien, entonces, esta relación que yo tengo de tangencia en la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Es una relación de costo marginal de X sobre costo marginal de Y, es una relación que coincide con la relación de precio de X a precio de Y, ¿sí? Entonces, fíjense que yo hasta ahora venía trabajando con la función de oferta, que es esta frontera de posibilidades de producción. Pero ahora le puedo agregar, digamos, las preferencias del conjunto de la sociedad, ¿sí? Entonces, acá construyo las curvas de preferencia, ¿sí? Y entonces, fíjense, con una proporción de precios determinada por Px sobre Pi, que es esta pendiente, ¿sí? La pendiente esta que va desde C a C, ¿sí? Con esta restricción presupuestaria, ¿sí? Por favor. La producción se ubicaría en este punto, en el punto I1, X1, ¿sí? En el punto X1, I1, esperen que voy a achicar un poquito acá. En el punto X1 y 1, yo estaría produciendo, ¿sí? En forma eficiente en este puntito de la frontera de posibilidades de producción, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Yo puedo ser muy eficiente produciendo bienes que a la gente no le interesa, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora se va a cortar y nos volvemos a conectar en 2 minutos. ¿Me siguen lo que les dije? O sea,
yo puedo ser muy eficiente produciendo zapatos del pie izquierdo, pero ¿para qué me sirve ser eficiente produciendo zapatos del pie izquierdo si la demanda no me pide eso? ¿Ok? ¿Me entienden? ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Bien, acá lo que está ocurriendo es que yo estoy produciendo zapatos del pie izquierdo con muy buena eficiencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las curvas de indiferencia me están mostrando las preferencias de la sociedad. Buenas. ¿Me siguieron todos hasta acá? Sí, sí. Bueno, volvemos a la lógica de la presentación. A ver si pantalla completa, compartir. Ok, entonces, bueno, ¿qué les decía? Que digamos, esta economía es muy eficiente, pero las preferencias de la sociedad, ¿sí? Los individuos, ¿sí? Están, dado esta relación de precios, esta relación CC, se van a ubicar, ¿sí? Van a maximizar la utilidad haciendo coincidir la tasa de sustitución de sus preferencias, ¿cómo se llama? La relación marginal de sustitución con la relación de precios, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué va a pasar en esta economía? Va a haber un exceso de demanda del bien X y un exceso de oferta del bien Y, ¿sí? Porque fíjense, en este punto, la sociedad va a consumir X1' y 1', ¿sí? Pero va a producir X1 y 1. Entonces, se produce un ajuste en la economía donde se presenta un cambio en los precios relativos, o sea, donde hay, digamos, los bienes que tienen exceso de oferta van a bajar de precio y los que tienen exceso de demanda van a subir de precio, ¿sí? Entonces, el cambio en los precios relativos determina una nueva pendiente y un nuevo nivel donde se va a producir en la economía y no va a haber excedentes, o sea, van a vaciarse los mercados de los bienes X e Y, ¿sí? Entonces, en este punto, lo que ocurre es que la tasa de transformación técnica, de sustitución técnica, coincide con la tasa
de sustitución de preferencias de los individuos, ¿sí? Esta es otra de las condiciones que ocurren en el equilibrio, o sea, la valoración marginal de los individuos de la demanda tiene que coincidir con el costo marginal de producción de la oferta, ¿sí? Y eso ocurre con un ajuste que lo realiza el mercado por su cuenta, ¿sí? ¿Se entendió? Una pregunta. Sí. En ese punto de equilibrio óptimo, digamos, ¿qué es lo que coinciden? Coincide la relación marginal de sustitución, que viene dada por las preferencias, ¿sí? Con los precios y la relación de precios con la tasa de transformación técnica, ¿sí? Con la TT, con la relación de reemplazo en la producción, digamos, la sustitución de factores, ¿ok? O sea, La tasa marginal de sustitución técnica coincide con la tasa marginal de sustitución individual de las preferencias de los individuos. o sea, con la tasa de sustitución técnica, no con la tasa de transformación del producto. Es la misma, es la misma, Ah, ok, gracias. es la misma. Bien, es la misma. ¿Ok? Bueno, ok. Acá, por ejemplo, lo que vemos en este caso son los efectos del progreso tecnológico, ¿sí? Cuando, esto ya lo habíamos venido charlando, pero habíamos dicho que cuando hay un progreso tecnológico, por ejemplo en este caso, ¿cuál es el bien que está mejorando su tecnología? El X. Muy bien, el X. Quiere decir que yo ahora expando la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y el equilibrio, fíjense que tenía un equilibrio a nivel E0 con estos precios relativos, y ahora como tengo una mejora tecnológica, caen los precios del bien donde logro una mejora tecnológica. Esto uno lo ve permanentemente con el tema de las computadoras, los celulares, o sea, cada vez bajan de precio los bienes donde yo logro una mejora tecnológica, ¿sí? Acá dice, los adelantos tecnológicos que reducen los costos marginales de la producción de X desplazarán la frontera de posibilidades de producción. Por lo general, esto provoca efectos ingresos y sustitución, que hará que aumente la cantidad producida de X. Bueno, esto se acuerdan que lo vimos. Si baja el precio del bien X, hay dos efectos combinados. El efecto sustitución, yo sustituyo hacia el bien que bajó el precio, y hay un efecto ingreso porque tengo mayor poder adquisitivo en términos de ese bien. ¿Ok? Y en cambio dice que los efectos en la producción de I son ambiguos porque los efectos ingreso y sustitución operan en sentido contrario. ¿Ok? Bueno, este ejercicio posiblemente lo veamos mañana, de estática comparativa, pero, ok, acá, ¿cómo sigue la presentación? Acá lo que se presenta es un debate, digamos, en términos de, bueno, no importa, acá lo que hay es un debate sobre barreras arancelarias y bueno, es un poquito más complejo, pero por ahí lo vemos el martes. El tema... Bueno, ustedes vieron que siempre que uno habla de aranceles e integración comercial, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿por qué no se bajan los aranceles?
si uno podría beneficiarse del comercio adquiriendo bienes que son producidos con más eficiencia en otro país. ¿Ustedes qué objetarían de ese argumento? Vamos a ponerlo en otros términos. ¿Por qué Argentina mantiene protección sobre la industria electrónica en algún territorio del país? En Ushuaia, en Tierra del Fuego. ¿Por qué? Para beneficiar a Puede ser. la industria local. Sí, porque, digamos, si nosotros abrimos bajamos los aranceles, ¿sí? Es posible que, digamos, alguna industria que sea menos competitiva tenga un problema de empleo, ¿sí? Esa industria tenga un desempleo, digamos, por un cierto tiempo, transitorio, más corto, más largo, pero bueno, ahí también ya lo habíamos analizado cuando vimos el tema de los excedentes del consumidor y del productor, ¿sí? Uno puede decir, bueno, vamos a un modelo Pareto eficiente, sí, pero a lo mejor puede ser inequitativo, como hablábamos hace un rato. Ok. Bueno, lo que viene después es el tema de la ley, digamos, en el análisis de Nicholson es un análisis de lo que son las funciones de exceso de demanda, la ley de Barras, que básicamente lo que propone es que la sumatoria de los excesos de demanda de todos los mercados tiene que ser cero, ¿ok? Balras demuestra la existencia de los precios de equilibrio en mercados competitivos, ¿sí? Con un proceso iterativo, porque ¿se acuerdan que les dije yo al principio el ejemplo de las entradas de cine y las películas que uno podía ver en su casa? Bueno, digamos, la iteración puede ser muy grande, o sea, o lo mismo que pasó con el precio del gas y el gasoil y la energía, los alimentos, o sea, uno no sabe dónde termina y el proceso de definición de ese vector de precios relativos es un proceso que, digamos, hacerlo manualmente, como lo hacía Balras en su momento, era tedioso, porque, digamos, era un proceso donde se asignaba un precio, se veía qué pasaba con el resto de los precios, se hacía, digamos, una estática temporal, precios transitorios, y eso, digamos, sin una computadora es complejísimo. Para eso se utiliza lo que es el teorema del punto fijo, cosas que nosotros, de nuevo, nos eximimos de analizar porque no tiene el curso la profundidad para tocar ese tema. La aplicación del teorema de Brouwer, eso no lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nosotros estamos planteando es que, digamos, uno podría llegar, lo que estamos planteando es que uno tiene que asignar capital, trabajo a distintas industrias de manera tal que lleguemos a una solución eficiente, ¿sí? Esto se puede lograr, digamos, a través de un planificador central que defina, digamos, cuáles son los niveles de capital y de trabajo y los precios de la economía, los precios relativos que tiene que tener la economía, lo cual, obviamente, ustedes pensarán, bueno, acá hace falta una cantidad de información enorme, porque no estamos hablando de solamente dos bienes. Y de alguna manera, digamos, lo que planteó Adam Smith es que
digamos, el mercado competitivo encuentra una solución eficiente a través de lo que él llamó la mano invisible del mercado. O sea, como si hubiera una mano invisible que acomoda todos los precios relativos, ¿sí? Y un poco en función de eso es que se define el primer teorema de la economía del bienestar, en el sentido que existe una correspondencia exacta entre la asignación eficiente de recursos y los precios competitivos de dichos recursos, ¿sí? Esta es, digamos, el presupuesto, el supuesto que realizó Adam Smith y que los defensores del libre mercado un poco, digamos, proponen. Es decir, que dejando actuar el mercado competitivo libremente, se alcanzan soluciones eficientes. De nuevo, esto lo que plantea son dos temas. El primer tema es que el supuesto de que los mercados son competitivos, ¿sí? Y eso es un poco el supuesto que vamos a levantar nosotros, o sea, la hipótesis que vamos a levantar nosotros a partir de la semana que viene, no, la otra semana, donde vamos a empezar a trabajar con mercados de competencia imperfecta, ¿sí? Es decir, mercados de monopolio, oligopolio, etcétera, donde ya los precios no determinan cuál es el costo marginal de producción. Los precios ya no tienen el atributo de contener toda la información necesaria, porque como los mercados no funcionan en forma competitiva, ya los costos marginales no se igualan a los precios, sino a los ingresos marginales que están por debajo de los precios. Entonces, los niveles de producción ya son inferiores a los eficientes, ¿sí? Esto desde el lado de la producción de bienes, pero también lo podemos pensar desde el lado de la oferta de factores. Si hubiera un sindicato, por ejemplo, que tiene un poder sobre la oferta salarial o la oferta laboral, ¿sí? Por lo cual no se contrata a la totalidad de los trabajadores, también se genera una distorsión, por lo cual no llegamos a una solución eficiente. O sea, ya lo que estamos diciendo es que se pueden levantar las hipótesis de mercados competitivos y entonces no vamos a encontrar las soluciones que propone el primer teorema de la economía del bienestar. Y el otro problema que señalamos es que, digamos, las soluciones eficientes, ¿qué pueden ser? Inequitativas, ¿sí? Déjenme volver a la presentación que yo tenía. Así que acá un poquito les presenté la frontera de posibilidades de producción, donde presento esta curva como la TTP, porque acá nosotros usamos distintas terminologías, pero creo que Nicolás recién me señaló correctamente que la relación de sustitución técnica en realidad es la TTP, ¿ok? Y la TTP es la relación entre costos marginales de la producción de los dos bienes, ¿sí? Acá este tema también lo presenté con una lectura guiada en el sentido de cómo se determinan los precios de equilibrio y cómo, digamos, cómo se genera esa dinámica en la determinación de precios de equilibrio cuando se puede estar produciendo en forma ineficiente, pero puede ser que a esos precios relativos, ¿sí? Haya un exceso de demanda
con lo cual se produce una corrección de precios relativos como se ve en el gráfico de la figura 12.4, ¿ok? Bueno, también presenté el tema del cambio tecnológico, ¿sí? Posiblemente veamos el ejemplo 12.2 mañana o el martes, ¿sí? Acá hablé del impacto de un arancel, y bueno, básicamente la solución cuando, digamos, este es un tema que es reiterativo en la historia económica, porque, digamos, cuando un país exporta bienes que son mano de obra calificadas, ¿sí? El avance del libre comercio tiende a beneficiar a los salarios calificados. En cambio, los trabajadores sin calificar por ahí se ven afectados por la apertura económica. Pero tenemos algunos ejemplos, como el caso del NAFTA, de la integración económica, que nos muestran que en general los países se han beneficiado del comercio, ¿sí? Y ahora en un minuto, vamos a profundizar este tema sobre las ventajas del comercio. Bueno, acá lo que presenté es el primer teorema del bienestar y, digamos, cómo se plantea la existencia de una mano invisible del mercado, ¿sí? Y si pensamos en una asignación eficiente en el sentido de Pareto, una eficiencia en la distribución, que no es en la producción, implica también que una persona no puede aumentar su bienestar si no es en detrimento del bienestar de otro individuo. Ahora lo vamos a ver cuando hagamos el análisis del intercambio, ¿sí? Ok. Acá lo que digo es que se puede dividir el análisis de la eficiencia productiva tomando en cuenta la asignación de recursos en una sola empresa, donde, digamos, lo que interesa es la relación, la tasa de sustitución técnica de un factor por otro, que cuando introducimos dos bienes, esa tasa tiene que ser la misma para la producción de los dos bienes. Ok. Bueno, acá volvemos al tema de la teoría de las ventajas comparativas, ¿sí? Acá dice competitivas, pero son comparativas. Y esto, digamos, nos retrotrae al análisis de David Ricardo, ¿sí? Que argumentaba que los países se deben especializar en la producción de bienes que producen de forma más eficiente, ¿sí? Ok, acá, por ejemplo, planteamos que fíjense, en este caso, si el país, acá hay dos países, ¿no? Un país que produce autos en forma más eficiente y un país que produce camiones en forma más eficiente, ¿sí? Entonces, lo que acá vemos es que, por ejemplo, el libro de Nicholson tiene un error acá, porque, bueno, ya se van a dar cuenta cuando vean la figura 12.8, pero básicamente acá lo que tenemos es que si las tasas de las TTP son distintas en ambos países, el intercambio comercial es conveniente. Fíjense, por ejemplo, este país, el país A, o la empresa A, bueno, produce 100 camiones
perdón, 100 automóviles y 50 camiones, ¿sí? Pero tiene una TTP de 2, una relación de 2 a 1. Quiere decir que si este país produjera 49 camiones, ¿cuántos automóviles produciría? 102, o sea, reduzco de 50 a 49 y como la relación de producción es de 2 a 1, yo produzco un camión menos y produzco 2 autos más, ¿sí? Entonces a mí me convendría en este caso aumentar la producción de automóviles. Y en este caso, yo puedo, como la relación es de 1 a 1, puedo reducir, digamos, de 100 a 99 automóviles y producir 51 camiones. Y cuando computo el total, lo que voy a tener es que logré aumentar la producción de automóviles a 201, ¿sí? En vez de 200, tengo 201, y en lugar de 100 camiones, sigo teniendo 100 camiones, ¿ok? No sé si fue claro, pero básicamente lo que me dice esta demostración gráfica es que si las tasas de transformación de dos empresas son distintas, podemos aumentar la producción total haciendo que las empresas cambien su producción hasta que las TTP sean iguales, ¿ok? Bueno, esto del primer teorema del bienestar ya lo vimos. Esperen que voy a correr esto. Voy a correr. Acá lo que tenemos es que los precios relativos, ¿sí? Tienen que ser iguales para los dos individuos. Acá la relación marginal de sustitución para Fernando entre alimentos y vestimentas tiene que ser igual a la relación de precios entre los vestidos y los alimentos, y tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución para Isabel entre alimentos y vestimentas. Ok. Después viene una serie de, digamos, de condiciones que nosotros dimos cuando analizamos la eficiencia de la producción, y lo que básicamente vimos es que, digamos, la productividad marginal de los factores tiene que ser igual a la relación de los precios de los factores, ¿sí? Eso lo vimos, y esa relación tiene que ser, digamos, tiene que ser igual a la relación marginal de sustitución técnica entre capital y trabajo, ya lo vimos esto. Ok. Acá fíjense, este gráfico lo que nos muestra es que justamente la tasa de sustitución técnica, ¿sí? Tiene que ser igual a la tasa de sustitución de los individuos, igual a la relación de precios. Esto ya lo vimos. Ahora, veamos un poco qué ocurre en el intercambio, porque hasta ahora lo que vimos es una relación de intercambio en la producción, o sea, de eficiencia en la producción. Pero ahora vamos a ver una solución eficiente en el intercambio puro. O sea, acá partimos de una asignación determinada,
en un punto A, ¿sí? Y podemos ver que, sobre todo a partir de este gráfico, que pasa algo parecido a lo que veíamos en los niveles de producción, pero ahora lo vemos en los niveles de intercambio, ¿sí? O sea, que por este punto, ¿sí? Pasan funciones de utilidad, tanto para, acá se llama Jaime, el que está de este lado, y acá hay una chica que se llama Cari, ¿sí? Pero lo que vemos acá es que se pueden producir intercambios mutuamente beneficiosos, ¿sí? Y mejorar la situación para ambos individuos, hasta llegar a puntos como el punto C y el punto D, donde la situación es eficiente en el sentido de Pareto, es decir, hay tangencia en las preferencias de los dos individuos y por lo tanto, ¿sí? No puedo mejorar la situación de uno si no es empeorando la del otro, ¿sí? Este también es un análisis que hacemos a través de la caja de Edwood, ¿sí? Pero fíjense lo que dice acá a tope de la diapositiva. Dice que las soluciones pueden ser eficientes pero inequitativas, ¿sí? Y acá se señala una manifestación del economista Amartya Sen, que es un economista indio, que premio Nobel, ¿sí? Y dice que una asignación de recursos puede ser eficiente en el sentido de Pareto, incluso cuando hay algunas personas que nadan en la abundancia y otras que se mueren de hambre, siempre y cuando no sea posible que los que se mueren de hambre mejoren sin reducir los placeres de los ricos. En pocas palabras, una sociedad puede estar en un óptimo de Pareto y no obstante, bueno, ser absolutamente repugnante. Esta es una visión, esperen que prenda la luz. Esta es una, digamos, es una visión de alguien que dice, bueno, ok, digamos, la dotación inicial me ha condicionado mucho y entonces la persona que nació pobre no puede mejorar mucho y entonces, bueno, puedo tener soluciones eficientes en el sentido de Pareto, pero que puedan ser inequitativas, ¿ok? En ese sentido aparece, digamos, lo que es el dilema de la distribución y el segundo teorema de la economía del bienestar. Fíjense, ¿qué es esta cajita que tenemos acá? Es una caja que se llama ahora curva de contrato. Curva de contrato. Nos muestra todos los puntos que son, como dije hace un rato, Pareto eficiente, ¿sí? Y dice que en una economía de intercambio, todas las asignaciones eficientes de los bienes existentes se encuentran sobre una curva de contrato. Los puntos que se encuentran fuera de esa curva de contrato son necesariamente ineficientes, porque los individuos pueden mejorar inequívocamente si se desplazan hasta situarse sobre la curva. Sin embargo, a lo largo de la curva de contrato, las preferencias de los individuos son rivales, en el sentido de que la situación de un individuo solo podrá estar mejor si empeora la de otro individuo. Y acá está lo que les decía de las dotaciones iniciales. Si las dotaciones iniciales están sesgadas a favor de alguno de los agentes económicos,
digamos, la asignación eficiente en el sentido de Pareto tienden a favorecer a esos agentes que se vieron beneficiados. Y las transacciones voluntarias no pueden superar diferencias importantes en las dotaciones iniciales y se necesitará alguna suerte de transferencia para obtener resultados igualitarios, ¿sí? Ahora bien, la economía del bienestar lo que plantea es un problema separado, dividido en dos instancias. Una primera instancia donde a partir de mercados competitivos se busca aumentar la producción, o sea, situarnos en esa frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Y en una segunda instancia aplicar algunos esquemas tributarios que tiendan a generar equidad. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Alguien tiene algo para comentar acerca de estos esquemas tributarios? No sé si estoy con... ¿Me siguen, no? ¿Alguien tiene algo para opinar acerca de esto que les estoy diciendo? Bueno, yo voy a opinar entonces. Voy a opinar diciendo lo siguiente. Bueno, si yo establezco un sistema de impuestos, ¿sí? No sé, impuestos sobre la producción, impuestos sobre la rentabilidad, etcétera, lo que puede ocurrir es que algunos agentes digan, bueno, a mí no me conviene producir al nivel máximo de eficiencia, entonces, digamos, no voy a romperme el alma, no me voy a deslomar produciendo, porque después, digamos, a mí me quitan parte de mis recursos, etcétera. Entonces, digamos, lo que muchas veces en economía del bienestar, lo que se dice es que, digamos, cuando se determina algún nivel de imposición, lo que se genera es una suerte de intercambio o trade-off entre eficiencia y equidad. Es muy difícil encontrar instrumentos que sean, digamos, tan eficientes que, digamos, no afecten las decisiones de los individuos en términos de su esfuerzo. ¿Ok? Entonces, muchas veces se dice que, bueno, que este segundo teorema del bienestar es poco practicable, ¿sí? Acá, esta caja que está acá, yo la puedo analizar desde otro ángulo. Esta es la que llamamos la frontera de posibilidades de utilidad, y estos puntos son los mismos puntos que estaban acá en esta frontera, ¿sí? Son puntos que son eficientes en el sentido de Pareto, pero, bueno, qué sé yo, por ejemplo, digo, a lo mejor un punto como el G, ¿sí? Es un punto, o supónganse que en vez del G tuviera más cerca del origen, de este origen, ¿sí? Yo puedo decir que este punto G es más eficiente que el punto H, pero es más inequitativo, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, hay que ver qué se entiende por equidad, ¿sí? Y bueno, hay, digamos, distintas visiones sobre la equidad. Acá les señalo 4 puntos de vista sobre la equidad, sobre, digamos, una visión igualitarista. Es la que considera que todos los miembros de la sociedad deben recibir la misma cantidad de bienes, una función de bienestar social, es a lo que me refiero, una función de bienestar social de tipo rawlsiano,
¿sí? Tiene que maximizar la utilidad de la persona que está peor situada. A veces se habla de, digamos, de decidir bajo el velo de la ignorancia, o sea, sin saber qué nivel de dotación le tocó a cada uno de los individuos en la sociedad, y entonces lo que hay que tratar de maximizar es la utilidad de la persona peor situada, y después los criterios utilitaristas o basados en el mercado, donde en el caso de el criterio basado en el mercado, digamos, cree en la meritocracia, pero puede resultar muy desigual, ¿sí? ¿Ok? Bueno. Entonces, un poquito resumiendo lo que vimos hoy, y lo que voy a presentar el martes son estas identidades principales, ¿sí? Que son las identidades que vimos tanto en el análisis de la teoría del consumidor como en de la teoría de la producción, y que cuando lo llevamos al modelo de equilibrio general, nos resultan de mucha utilidad porque básicamente presenta estas relaciones que se producen en mercados competitivos y ahora que se agregan cuando se producen dos bienes simultáneamente o hay un intercambio con dos personas en forma simultánea, etc. Pero las conclusiones son estas, digamos, estas cinco conclusiones, donde, como les dije al principio, las preferencias y las tecnologías de producción son los pilares que fundamentan todos los modelos de equilibrio general. Nosotros hicimos un análisis simplificado con una frontera de posibilidades de producción de forma cóncava para dos bienes, ¿sí? Los mercados competitivos establecen los precios de equilibrio haciendo ajustes marginales a los precios en respuesta a información acerca de la oferta y la demanda de bienes individuales, ¿sí? Los precios competitivos darán por resultado una asignación de recursos eficientes en el sentido de Pareto, y este es el primer teorema de la economía del bienestar. Y algo que, digamos, mencioné tangencialmente, pero les dije que, digamos, a partir de la semana que viene, no la otra, vamos a ver que estos supuestos de mercados competitivos los vamos a levantar, ¿sí? Y entonces estos factores, digamos, cuando no se da el supuesto de que hay una economía competitiva, digamos, no se alcanzan soluciones de equilibrio general eficientes, ¿sí? Y esto puede darse en cuatro circunstancias. Una es que las firmas tengan poder de mercado y no sean tomadoras de precio, ¿sí? Entonces ya el precio no es igual al costo marginal. El segundo caso es en presencia de externalidades, es decir, las firmas producen niveles de producción, por ejemplo, excesivos, porque no tienen en cuenta situaciones, por ejemplo, de contaminación. Entonces, su costo marginal, digamos, ellos igualan el costo marginal privado igual al precio y no el costo marginal social, que es mayor porque las empresas están contaminando, ¿sí? Entonces, en presencia de externalidades, ya este primer teorema del bienestar no se cumpliría, ¿sí? También, digamos, habría situaciones anómalas cuando no hay información perfecta, o sea, en presencia de información imperfecta, hay ciertos mercados
que no podrían determinar precios a nivel de precio, a nivel de costo marginal, porque hay desconocimiento, por ejemplo, en el mercado de seguros. Y el otro caso es la existencia de bienes públicos cuando, digamos, se producen bienes que son no rivales y no excluyentes, y por lo tanto hay individuos que no están dispuestos a pagar por un bien que de todas maneras van a recibir. Entonces, los precios no transmiten la información necesaria para saber cuántos hay que producir. O sea, digamos que en ese caso se estaría produciendo poco en un mercado privado y entonces es el Estado el que provee esos bienes públicos como la defensa, la justicia, la educación, etc. Y por último, decimos que los mercados competitivos no siempre producen distribuciones igualitarias de los recursos, ¿sí? Sobre todo cuando las dotaciones iniciales están muy sesgadas. En teoría, y esto lo dice el segundo teorema del bienestar, es posible alcanzar una distribución deseada por medio de los mercados competitivos acompañados de transferencias de una suma única. Sin embargo, la ejecución de estas transferencias presenta muchos problemas prácticos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si uno dice, bueno, los individuos que paguen impuesto a las ganancias. Bueno, todos sabemos que, digamos, la noble tarea de los contadores está en reducir, digamos, los beneficios contables, etcétera. Entonces, muchas veces no se consiguen los recursos necesarios con impuestos eficientes y se tiene que apelar al IVA, ingresos brutos, que son impuestos ineficientes, pero son fáciles de recaudar. ¿Ok? Así que, bueno, quedaron poquitos. No sé si hay alguna duda, alguien quiere hacer alguna pregunta. Se han ido borrando de la clase. Pero bueno, nos veríamos mañana entonces, ¿sí? Hasta mañana, Chao, chicos. profe. Chao. Hasta mañana, profe.